Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros en estos conversatorios organizados por la Secretaría Ejecutiva del CIPINA y la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. En estos diálogos, ejercicios que han resultado muy interesantes, muy atractivos y hoy esperemos además muy divertidos. En esto que es una respuesta a la provocación que en una sesión previa aquí se planteaba, convertir las casas en laboratorios, y de eso vamos a platicar el día de hoy con los invitados que además están increíbles, con perfiles muy diversos, todos desde sus casas, como debe ser en estos tiempos, y ojalá nos acompañen la siguiente hora y media, que creo que la vamos a pasar bien. Y bueno, voy dándole, antes de darle la palabra, si les parece, vamos a ver un video de nuestros amigos de Plaza Sésamo y ahora regresamos para ir presentando a cada uno de los participantes en esta sesión, que además nos van a acompañar a través de Facebook, de Zoom, y que corre el video. Vamos a empezar esta conversación y la idea es que vaya fluyendo y que nos vayan dando consejos de cómo aprovechar la casa para hacer música, para aprender robótica, para aprender muchas cosas o divertirse también en este proceso. Y vamos a empezar con Kiret Miret, a quien me da mucho gusto presentar. Ustedes la conocen, escritora, locutora, productora infantil, autora de libros que son una maravilla y que yo le recomiendo mucho. Y pues te damos la palabra, Kiret, para que te arranques en este conversatorio. Hola Mario, hola a todos los talentosísimos panelistas que están hoy acá. Hoy saludos a toda la gente que está conectada acompañándonos. Y yo les voy a dar algunas recomendaciones breves que parecen muy elementales, pero que han sido, digamos, el hilo conductor de lo que he ido aprendiendo a hacer, que se llama Niñonautas. Y es entender que todas las cosas tienen una gran historia que contar detrás. No importa si estamos hablando de las pirámides de Egipto, o si estamos hablando de los mocos, o si estamos hablando de la pizza. Todo tiene una historia asombrosa que nos puede llenar de conocimiento y de información. Les voy a recomendar un libro y les voy a dar algunas sugerencias de actividades que pueden hacer en sus casas. Y creo que podríamos partir de un precepto importante, ya que estamos hablando con gente que está cerca de niños, y es que no hay una forma, digamos, correcta de comprender las cosas, aunque el mundo se empeña en decirnos que sí la hay. Entonces, los niños están en sus casas y voy a abrir con la misma frase con la que voy a cerrar. Creo que es importante que sepamos que también está bien aburrirse de vez en cuando. Hemos generado una generación de niños que no pueden aburrirse, que tienen que estar en actividad constante y que tenemos que estar buscando todo el tiempo qué hacer con ellos para que el niño no tenga un minuto de sosiego y de paz. Nosotros crecimos con estos espacios en los que no sabíamos qué hacer y nos permitíamos aburrirnos, y eso nos daba pie a inventar cosas nuevas. Escuchando un conversatorio, también de esta misma plataforma, me encontré con algunas ideas de Francesco Tonucci, que es un extraordinario, asumo, divulgador, porque tiene unas ideas extraordinarias. Y partiendo de que nuestra casa está llena de misterios, es un buen momento para investigarla. Seguramente ya les tocó acomodar todos los cajones de calcetines, ya les tocó ayudar a poner la mesa, ya les tocó ayudar a cocinar, pero dado que nuestra casa es un laboratorio, podemos encontrar decenas y decenas de cosas que hacer. En las últimas semanas compartí algunas recetas muy elementales, un par de recetas para hacer en la cocina. Unas serán unas galletas muy básicas, galletas de chispas de chocolate, para luego hacer sándwiches de helado. Y la semana pasada hicimos helado. Pero no es solo hacer helado por hacer helado, sino es entender la historia de las cosas. Y creo que esa es la parte divertida. Entonces, creo que una buena actividad es, nosotros hicimos helado de vainilla, pero hablamos de la historia de las vainas de vainilla y le conté a los niños que México tuvo el monopolio de la historia de la vainilla hasta el siglo XIX. O que las galletas de chispas de chocolate nacieron por un error culinario, como han nacido muchísimas cosas en la cocina, y creo que ese es un buen pretexto para que los niños echen un clavado a este laboratorio constante. Otra cosa que los niños de hoy seguramente no tienen presente es que las fotografías antes no se almacenaban de manera digital. Antes las fotografías se imprimían. Así que, ¿por qué no echarse un clavado a la caja de fotografías y armar nuestra propia historia, ir reconstruyendo quiénes somos a través de nuestras fotografías? Un árbol genealógico, ¿por qué no?
Otra idea, ahora les voy a dar algunas actividades que nos recomendó UNICEF a través de unas lecturas que estoy haciendo los viernes a través del Jaguar, que es esta página para refugiados y migrantes. Y acá viene una recomendación, a ver si no se me van a la yugular, que puede sonar un poco elitista, pero creo que podemos recomendar un poco de todo. Ciertas computadoras, hablando particularmente de Mac, tienen una aplicación muy básica, muy sencilla y muy divertida que se llama Trailer o Trailer. Y es cómo te presentas a ti mismo en 1 minuto y medio. Y es una serie de fotografías donde los niños editan su propio video de manera muy básica y muy divertida. Otra de las cosas que yo hacía en mi infancia reciente, claramente, eran búsquedas del tesoro. La casa puede ser el mejor lugar para esconder tesoros y para encontrarlos. También creo que es importante, papás, que entendamos que ustedes están haciendo la vida más cotidiana que puedan, es decir, siguen trabajando, siguen con sus tareas cotidianas y no pueden dedicarse al 100% a sus hijos. No sé si pueden ni tampoco sé si quieren. Pero creo que una buena manera de entretenerlos es ir escondiendo diferentes objetos en la casa, hacer un mapa, una ruta llena de pistas. Yo esto jugaba cuando era chica, en mi casa y fuera de mi casa, y era divertido. Y ya que hablábamos de la historia de las cosas, los papás que nos están viendo hoy aquí, o los maestros, o los divulgadores, o aquellos personajes que acercan a los niños a la información, si nos están viendo es porque tienen internet y por lo tanto tienen plataformas para hacer búsquedas de información. Entonces empezaba diciéndoles que lo que compuso Niñonautas fue esencialmente encontrar la historia de las cosas, es decir, aprender de dónde viene cada una de las cosas de nuestras casas. Los libros, las sillas, las mesas, los tenedores, el refrigerador, encontrarán que todo, absolutamente todo, los anteojos, el diurex, todo tiene una historia asombrosa que descubrir. Eso es lo que yo les diría, porque de eso se componen Niñonautas. También, si quieren ser periodistas, creo que una buena manera de ser periodistas, Mario, y no me dejarás mentir, es preguntar constantemente. Niñonautas es eso, es preguntarse absolutamente todo. Y creo que podrían convertirse en niñonautas periodistas por un día. Y quiero, si están por ahí y tienen posibilidad de encontrar este libro, es un libro que me parece espectacular, que se llama Cómo ser un explorador del mundo, lo publica Fondo de Cultura Económica de Kerry Smith, y es un libro lleno de consejos para hacer cosas en casa. Omito por obvio que los niños están en sus casas leyendo, porque supongo que ya todos leyeron muchísimo, pero aquí hay una actividad que es mi actividad predilecta y es una cosa súper elemental, y les tengo que confesar que cuando me meto a bañar, el piso de mi regadera es de granito, y cada vez que me baño encuentro figuras diferentes. Entonces, esta es una buena ocasión para encontrar que los objetos tienen cara y tienen cuerpo y tienen forma. Y pueden hacer su propia galería de imágenes a través de los objetos que se encuentran en su casa. Creo que es muy importante no desdeñar que los niños seguramente están sintiendo cosas raras, porque probablemente tampoco sepan con certeza qué les está pasando. Hablaba con un amigo que tiene 3 hijos, él vive en Canadá, y su hijo, después de un mes de encierro, mes y medio, le decía, pero ¿por qué estamos castigados? ¿Quién nos castigó que no podemos salir a la calle? Para los niños de repente es muy difícil entender este momento por el que estamos pasando, y creo que hay que ser muy claros, muy precisos, muy pacientes para explicárselos. Entonces, la posibilidad de llevar un diario, de permitirles escribir, sin ser intrusivos, que ellos escriban su diario, qué hicieron hoy, cómo se sintieron hoy, que es un espacio para ellos. Y por otro lado, ¿por qué no invitarlos a escribir cómo sienten que va a ser el mundo del futuro? ¿Qué va a pasar mañana cuando salgan a la calle? ¿Vamos a estar con tapabocas? ¿Nuestra vida va a ser igual? ¿Vamos a poder juntarnos con nuestros amigos, convivir? ¿La convivencia va a ser igual? ¿Va a ser diferente? Creo que permitirles escribir o bajo cualquier manifestación artística de cualquier índole, expresar cómo se sienten, me parece que es súper importante. Y otra vez, regreso al principio porque quiero alcanzar a escucharlos a todos un poco, hay que permitir que los niños se aburran, que los niños tengan momentos de desasosiego, de decir, estoy podrido, ya no me dejan usar YouTube, ya se me acabó mi hora de internet de hoy, ya no quiero dibujar,
ya acabé la tarea, y también ser comprensivos con la idea de que los niños tendrán un curso escolar atípico, que será un curso diferente, Mario. Pues muchas gracias, Kiren. Me encanta partir de ahí en esta cultura de la autoexplotación y que siempre tenemos que estar haciendo algo, reivindicar el papel del aburrimiento como el gran detonador de la curiosidad. Y yo también quiero saber quién nos castigó y por qué, porque creo que no solo las niñas y los niños tienen esta sensación de que qué está pasando y por qué no podemos salir de las casas. Me encanta la idea del diario, además, como una oportunidad, del diario, de la música o del desarrollar proyectos como los que vamos a estar platicando esta mañana y bueno, esta tarde. Y vamos a darle la palabra ahora a María Morfín. María Morfín es directora de La Jugarreta, esta asociación civil que trabaja justamente con temas de inclusión de niñas, de niños y adolescentes. Adelante, María. Creo que tu micrófono, María. Cierto, ya. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues qué gusto estar con este grupo tan interesante y tan motivador. Yo voy a platicar un poco sobre qué está pasando con las niñas y niños y partir de ahí. Justamente en el conversatorio anterior se decía, bueno, ¿qué están diciendo? ¿Qué están expresando las niñas y niños en estos momentos? A partir de una serie de preguntas, de encuestas, de conversaciones con ellas y ellos, hemos tenido información sobre qué les está pasando. ¿Qué nos están diciendo? Piensan que tienen un exceso de tareas, o sea, demasiada tarea. Se sienten abrumados por eso. Y entonces se está generando estrés en las niñas, niños y adolescentes. Los adolescentes también hablan de eso, de que están tensos, ¿no? Tienen estrés. Extrañan a sus amigos, es decir, no pueden encontrarse con sus amigos de manera personal, cercana. Y algo que siempre nos han dicho en nuestro trabajo que hacemos en las comunidades es que necesitan que los escuchemos. Piden escucha, sobre todo las y los adolescentes. Nos piden tiempo para jugar con ellos. Parecería que de pronto es, ay no, quieren jugar ellos solos. Sí, también necesitan su tiempo solos, pero les gusta mucho que los adultos juguemos con ellos. Y nos están diciendo que están aprendiendo muchísimas más cosas que a sumar, a restar y lo que nosotros hemos definido que hay que aprender en la escuela. Entonces, ahora en la casa están sucediendo cuestiones, o sea, es un momento extraordinario y nos estamos dando cuenta que somos los adultos los que tenemos prisa. Somos nosotros los que queremos que sucedan las cosas y que la escuela no se interrumpa y que sigan aprendiendo y que sigan haciendo tareas. Las niñas y niños no tienen prisa. Nosotros sí, mucha. Y eso está generando un ambiente de tensión y dificultad para las mamás, para los papás, para los propios niños y niñas. Pensamos que la escuela no puede esperar, ¿no? Tiene que continuar. Y la verdad es que no pasa nada si tienden a sumar 3 o 4 meses después de lo que nosotros lo habíamos planeado. No pasa nada. Entonces, mi primera recomendación es relajémonos. No tratemos de cumplir con un programa. Tenemos una gran oportunidad ahora de aprender todos, de que todo el mundo aprenda, no solo las niñas y niños. Esta es una situación extraordinaria, ya me parece que ante situaciones extraordinarias hay que hacer cosas extraordinarias y atrevernos a hacer algo distinto. No estamos en la misma situación. En La Jugarreta trabajamos a partir de ejes transversales y de puntos clave, ¿no? Que son la participación de las niñas y niños, es decir, que puedan expresar sus opiniones, que se les pueda tomar en cuenta, que sean escuchados, que tengan incidencia en las decisiones que se toman en su casa, en las escuelas, en las comunidades. Otro es el juego, una actividad importante y fundamental. La creatividad y el buen trato son ejes que nosotros trabajamos todo el tiempo. Y el juego es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando jugamos? Cuando jugamos, desarrollamos el pensamiento creativo, tomamos decisiones,
establecemos metas, desarrollamos el lenguaje, reconocemos nuestras emociones, fortalecemos la identidad, en fin, hay toda una práctica de la autorregulación, el autocontrol. Aprendemos a que las recompensas no tienen que ser inmediatas, como en el internet o en los juegos electrónicos, sino que en el juego la recompensa se tarda, hay que trabajar para llegar a una meta, ¿no? Desarrollamos habilidades sociales, la cooperación, la negociación, la resolución no violenta de conflictos, el trabajo en equipo, consideramos el punto de vista del otro. En fin, es decir, trabajamos por el bien común, ¿no? El juego es un ámbito, es una actividad, no solo infantil, también para los adultos. Se nos olvida que somos seres lúdicos a los adultos, que es benéfica y es central para desarrollar habilidades, aprender, etcétera. Entonces, bueno, a partir de lo que nos están diciendo las niñas y niños y adolescentes y de estas experiencias que hemos tenido y de lo que hemos aprendido, ¿qué podemos recomendar? Además de una serie de actividades y de lugares en donde encontrar narraciones y videos, y que eso lo hemos compartido con ustedes a través de Cipina. No sé si en algún momento se va a poner esa información para que puedan tenerla quienes nos están viendo. Pero eso, digamos que hay una cantidad de recursos ahí. Pero ¿cuáles serían como las líneas centrales que a mí me parece que pudieran ayudarles a las mamás, a los papás, a los propios niños? Primero a relajarse y a tener como menos presión sobre el cumplimiento de lo que tenemos que hacer. Primero, definir un tiempo para jugar. Es decir, es importante jugar. Todos sabemos jugar, no necesitamos capacitación para eso. Y experimentar, por ejemplo, que las niñas y niños dirijan el juego. No meter la mano, ¿no? O sea, dar chance a que sean ellos quienes digan a qué jugamos, cómo jugamos. También proponer juegos nosotros, juegos que no sabíamos y que ahora se juegan menos, ¿no? El juego libre no es una pérdida de tiempo, es muy importante. Nos pasa mucho ahora que inscribimos al niño al taller y no sé qué, y la escuela, y luego la clase de no sé cuánto, y entonces, y tienen poco tiempo para jugar de manera libre, sin que nadie les diga cómo y qué hacer. Lo otro es, como decía, hay que partir también de los intereses de las niñas y niños, ¿no? Es decir, desarrollar proyectos a partir de lo que ellos proponen, de lo que les interesa, el bichito, la naturaleza, las máquinas, los objetos, los materiales, proyectos de arte, etcétera. Dar oportunidad a que me interesó cómo está hecho este aparato. Pues vamos a investigar, vamos a ver. Pues, ¿qué proyectos podemos hacer juntos? Otro es promover mucho la expresión, ya también se mencionó, es decir, que puedan hablar de lo que sienten, escucharlos respetuosamente al respecto, no solo hablar, escribir, dibujar, cantar, tomar fotos, hacer videos, todas esas actividades son maravillosas para que pueda haber expresión sobre lo que está pasando, lo que sienten. Promover la colaboración, ¿no? Es decir, qué me toca hacer, qué te toca hacer, cómo le entramos, hay que lavar los trastes, a quién le toca, cuando lleguemos a acuerdos. A veces no queremos que las niñas y niños hagan tareas porque no lo hacen bien, ¿no? Es que barre, pero pues no barre, ¿no? Entonces es como, mejor lo hago yo. Pero ese es un proceso y es importante que se involucren en esas tareas y que demos oportunidad de que se vaya aprendiendo y se sientan que pueden colaborar también. Reconozcamos los logros, ¿no? De lo que están pudiendo hacer en estos días para apoyar a la familia. Experimentemos, preguntémonos, ¿qué pasaría si
combinamos este material con este material. ¿Se acuerdan cuando hacíamos experimentos de niños que combinábamos una cosa con otra a ver qué pasaba? Pues eso, pero con materiales, con ideas, con objetos. ¿Qué pasaría si? Es una de las preguntas que también nos lleva a experimentar y a descubrir. Démosle información, sí hay que dar información, es importantísimo, pero ojo, a veces nos da miedo no saber. También investiguemos juntos, no sé por qué está pasando eso, no sé muy bien cómo es esto, vamos a investigarlo juntos y aprendamos juntos, ¿no? Al respecto. Y las dos últimas serían hacer explícitos los aprendizajes, es decir, pongámosle nombre a lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos dialogando. Hoy tuvimos una buena negociación ahorita con los acuerdos que hicimos, ¿no? Este objeto se llama de esta manera, este fenómeno es así, es decir, nombremos los fenómenos, los procesos, los objetos, porque así es como aprendemos. Primero hacemos, primero experimentamos, primero observamos, y luego le ponemos nombre a eso. Ese es el proceso de aprendizaje. Y pues en todo lo que nos está pasando todos los días, pues seguramente hay miles de nombres nuevos, ¿no? De lo que está sucediendo y de lo que estamos aprendiendo. Y como adultos también hablar con otros adultos. ¿Cómo le estás haciendo tú? Porque a mí no me sale. Es decir, reconozcamos que no sabemos y podemos hablar con otros de, híjole, tengo problemas con esto y no sé cómo entrar. Compartir con otros, pidamos ayuda, porque a veces queremos ser como los grandes solucionadores de todo y la verdad es que necesitamos ayuda en muchas ocasiones. Entonces, bueno, son como las recomendaciones que yo podría dar y además de, insisto, en todos los recursos que compartí en un documento y que pueden también ustedes tener para, bueno, como qué ya podemos jugar, qué actividades como las que nos acaba de recomendar la compañera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en fin, es por ahí, dejaría yo por lo pronto y... Muy bien. Muy bien, María, pues muchas gracias por estos consejos, que me parece que además un elemento recurrente que vamos escuchando es la idea de no tratar de hacer como que todo es normal y hacer la vida como siempre, cuando estamos viviendo tiempos extraordinarios. Y mucho de lo que hemos escuchado es la necesidad de poner a los niños en el centro, escuchar y darles herramientas de expresión frente a lo que están viviendo. Y Astrid Viveros, si te parece, seguimos contigo. Tú que presides los trabajos de la Fundación Lego en México, y que justamente pues si hay una marca que ha trabajado el tema de cómo expresar, de darnos herramientas para poder comunicar lo que estamos viviendo, pues son ustedes. Astrid, cuéntanos la experiencia que ustedes han tenido con este tema. Muchas gracias. Me da mucho gusto ir después de María porque tocó un montón de temas que iba a hablar. Y sí, me demuestra que justo el juego es muy interesante ya cuando lo empiezas a conceptualizar, porque justo yo escuchando la plática del otro día estaba con Tenucci, yo pensaba mucho ya de ahí cómo pasamos a dar recomendaciones más tangibles de qué hacer en casa, ¿no? Y que a veces suena muy obvio, pero que sí toma un esfuerzo. Y esa conclusión con los niños y de que ahorita es muy importante no empeorar el estrés que estamos viviendo todos, sobre todo los niños, porque particularmente a los niños en primera infancia, pero a todos les afecta mucho. También es no olvidar el rol del adulto y que el adulto... vemos ahorita muchos cuidadores, papás, mamás, muy preocupados porque no están haciendo lo suficiente para que se eduquen igual que como lo harían ahorita en la escuela, ¿no? Entonces, es un estrés muy real y también, o sea, que no solo afecta al niño, pero se vuelve ahí un ciclo, pues que se vuelve muy pesado y en el encierro. Entonces, yo en esa plática lo que quería era hablar brevemente de la evidencia, de la importancia del juego, porque ayer se habló mucho, pero tenemos mucha evidencia científica.
Después, nosotros trabajamos el aprendizaje a través del juego y quiero hablar de qué es eso, que no es un equivalente a juego libre, por ejemplo. Y de ahí, ¿cuál es el rol del adulto cuando estás interactuando con los niños y niñas de esta manera? Nosotros en la Fundación Lego, nuestro objetivo es redefinir el juego y reimaginar el aprendizaje. El juego justamente se ve como algo que es una pérdida de tiempo y que no aporta. Y el aprendizaje, pues hemos llegado no hemos cambiado la manera que aprendemos o que educamos, ¿no? Durante casi cientos de años. Tú ves las fotos de las escuelas hace 100 años en la Revolución y prácticamente es el mismo concepto, ¿no? Sillas viendo hacia un pizarrón. Queremos que ese aprendizaje a través del juego o pedagogías lúdicas ya en primaria, por ejemplo, empodera a los niños y niñas a aprender de manera creativa, involucrada y para toda la vida. O sea, los niños y niñas deben de aprender a aprender. Y eso es desarrollar habilidades, porque el conocimiento duro, ahorita ya lo podemos googlear y vamos a tener mucho acceso a fechas, nombres de personas históricas, etcétera. Pero rápidamente hablando de la evidencia, quería contar una historia que a mí me gusta mucho. Hace algunos años, me parece que fue Harvard o Stanford, hicieron un experimento con ratas. Separaron a las ratas en dos grupos. Un grupo de ratas estaba encerrado y no podía interactuar entre ellas y prácticamente no las dejaban jugar. El otro grupo de ratas tenían un montón de elementos dentro del espacio donde estaban para jugar e interactuar entre ellas y pues pasarla muy bien, ¿no? Así crecieron porque las ratas las tenían desde chiquitas. Entonces el experimento era ver qué pasaba cuando no jugaban un grupo. Lo que hicieron después de un tiempo es echarle a estas dos jaulas un olor a gato y muy inteligentemente todas las ratas se esconden, ¿no? Porque pues sienten que viene el peligro. Pero lo que es importante aquí es que ya cuando pasa el tiempo y ya no está el olor, las primeras en salir y relativamente rápido fueron las ratas que jugaban. Y lo impactante de ese estudio es que las otras no volvieron a salir, incluso dañando su salud, su propia salud, porque ya no salían ni siquiera a comer. ¿Qué pasa? Es que el juego es la herramienta evolutiva que nos dio la naturaleza para aprender. El juego debe de tener una balance entre riesgo y protección y seguridad, y es como los niños van probando nuevo conocimiento, pero también entender su cuerpo, desde correr muy rápido o incluso hay un término que se llama rough and tumble, que en español sería empujar pues juego de manos, ¿no? Y hay mucha evidencia que justo para los niños chicos también es muy importante dejarlos empujarse y no pelear, pero sí probando su fuerza, y que puede ser muy desesperante tener a los niños chiquitos, pero ahí es donde están probando su cuerpo, pero también los límites con otros. Ya lo lastimé, oye, te pasaste de una línea, que es justo mucho de lo que decía María, ¿no? Nosotros financiamos mucha evidencia científica y en los documentos que les van a pasar después va a haber un montón de materiales donde pueden ver sobre todo qué pasa a nivel cerebral cuando los niños están jugando, y prácticamente el cerebro se ilumina completamente. Pero bueno, de ahí, ¿qué es el aprendizaje a través del juego? Para nosotros tiene 5 características. Una, debe de ser alegre. El aprendizaje también, y se debe de disfrutar. Los niños deben de querer estar aprendiendo. Debe de haber un involucramiento activo. Muchas veces, incluso cuando hacemos algo lúdico, los niños no están activamente involucrados. Lo podemos ver con niños más grandes que están repitiendo la misma canción una y otra vez. Parece una actividad lúdica, pero es lo que nosotros llamaríamos también, puede ser brócoli con chocolate, ¿no? Sigue siendo la misma repetición, pero ahora la estamos cantando. Entonces ya es lúdico. Entonces sí debe haber un involucramiento activo, debe ser significativo. El niño y la niña deben de entender por qué es aprendizaje, cómo se conecta a su día a día,
a lo que hacen en casa, a lo que van a ver en el mundo y en sus comunidades. Debe ser socialmente interactivo. Sabemos que los niños aprenden mejor cuando están rodeados con otros y cuando le explican a otros niños incluso, ¿no? Temas complejos o funcionan incluso como propios maestros con sus compañeros que no van tan avanzados en temas. Y por último, el más importante es que debe de ser iterativo. Debemos dejar a los niños equivocarse y tener el espacio de experimentar, de ver qué pasa si lo hacen de esa manera y si no funcionó, quitarnos el miedo del adulto de no dejar que se equivoquen. Y porque tengo poco tiempo, terminaría con que el rol del adulto en este caso, nosotros pusimos muchas actividades de juego en el hogar que pueden usar y podemos platicar más. Pero lo más importante en el hogar, la primera recomendación para hacerlo significativo es que estén muy conscientes de cuáles son los aprendizajes esperados de sus hijos o hijas, para que también ustedes puedan integrarlo cuando estén jugando en casa, ¿no? Si están haciendo comida, tercero de primaria, por ejemplo, las fracciones es un tema, uno de los aprendizajes esperados. En preescolar es los sentidos y ahí vaya hasta limpiar el refrigerador y que olamos porque algo huele podrido contra no, esto está fresco o no. Eso estás ayudando y al mismo tiempo estás aprendiendo de los sentidos, ¿no? Y es significativo porque entiendes lo que está pasando y pues ya no vas a tomarte una leche podrida la próxima vez, ¿no? Pero solo para terminar, el rol del adulto tiene mucho que ver en cómo guiamos al niño y a la niña a ese aprendizaje, a que los guiemos con preguntas, a que tengan tiempo de juego libre, pero que también nosotros podamos poner los juegos en la mesa y guiarlos a descubrir, a experimentar y a probar cosas nuevas. Muy bien, Astrid, muchas gracias. Y déjame retomar algo que apuntabas hace rato. Decías la educación, el modelo, como hemos entendido la educación, pues parte se ha estado estático al paso del tiempo y quizá ahora que nos han obligado, hay este meme de cómo todo el tema de la tecnología y la conectividad, pues no lo empujó la directora de la empresa o el director de sistemas, sino el coronavirus, ¿no? El coronavirus ha sido el gran acelerador de un montón de procesos y nos tiene aquí platicando y viendo que hay otras formas de enseñanza y otras formas de aprendizaje. Y le seguimos seguramente en esta misma línea contigo, Roberto. A Roberto, usted lo conoce, Roberto San Martín es fundador y director general de Robotics, que son de los pioneros en estos temas de la enseñanza de la robótica para niñas, para niños, para adolescentes. Y te escuchamos, Roberto, adelante. Muchas gracias, Mario. Qué gusto, porque siempre te escuchaba y ahora escuchar tu voz y además verte me encanta. Pues pensaba yo cuando preparaba esta plática en mi infancia y bueno, creo que una de las dificultades que tiene el coronavirus es que cada uno nos agarró como en una situación distinta, encerrado en nuestro propio hogar, ¿no? Encerrado en nuestra propia escuela. Entonces, tengo claro que las herramientas que yo tengo a mi alrededor como ingeniero en mecatrónica no necesariamente son las mismas que las que tendrá cada quien a su alrededor. Cuando yo era chico, pues hice muchos experimentos. Entonces, por ejemplo, yo experimentaba con un microscopio, alguna vez con mi abuela hice experimentos con mercurio, y ahí ella me regalaba unas monedas de plata, y íbamos a ver si hacíamos una amalgama hasta que descubrimos que era tóxico. En algún viaje a Valle de Bravo, de estos campamentos, nos enseñaron que con alcohol y podía uno agarrar flores y hacer que el alcohol hirviera y el alcohol podía absorber la tinta de las flores. Me pareció algo increíble, lo intenté hacer en mi casa con mi abuela, en un tubo de ensayo y quemamos un baño. Hay mucho que se puede aprender estando en casa. Mi papá estudió dentro de todo ingeniería en electrónica, en eléctrica, y en algún punto cuando yo era chico hacíamos experimentos con focos y con electricidad. Algo que para mí marcó mi vida fue cuando un profesor de cuarto de primaria nos enseñaba que cuando un clavo, de estas cajas que están en todas las casas, con clavos y repuestos de los abuelos, lo envuelves en un cable por el que pasa la electricidad, se vuelve un electroimán. Entonces, cuando tú conectas ese cable a algo eléctrico, por favor no lo hagan con la luz corriente, háganlo con una pila de 9 volts,
esto se vuelve un electroimán y puedes atraer clips, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo desconectas, pues el electroimán pierde su potencia y puedes hacer circuitos. Entonces, bueno, no los voy a entretener porque con toda mi infancia, pero estuve pensando en qué cosas se acercan un poco más a la expectativa de robótica y programación. Más que las niñas y niños, muchos de ellos ya en su contexto, pues la computadora se ha vuelto esta herramienta en la que integramos una serie de actividades, ¿no? Es a la vez una grabadora, una cámara de video, una máquina de escribir, pero también es una máquina para programar y controlar el mundo. Hice una pequeña presentación, les puse ahí unos recursos que espero podamos compartirles de lo que imaginamos. Hasta abajo en la presentación van a ver que está nuestro teléfono y nuestro email. Para todos los que quieran, con mucho gusto se las mandamos. Sé que pues, es difícil a veces atinarle ahí a los links que están en la presentación. En la siguiente slide, pensé yo principalmente cómo se puede programar. Una de las herramientas que pues, yo creo que hoy yo invitaría a muchos que conozcan es code.org. Esto viene pues, de una preocupación a nivel mundial de cómo ayudamos a que las niñas y niños puedan ir haciendo pensamiento computacional. El pensamiento computacional no es otra cosa más que pensar cómo hacemos los pasos de lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo sé que si inclusive se apagara la luz de mi casa, puedo caminar aquí a la vuelta a la derecha, abrir la puerta y llegar a mi cocina, ¿no? Entonces, hay distintos pasos que me permiten hacer algo. Eso mismo lo hacen hoy en día las computadoras. Y bueno, en code.org hay bastantes recursos gratuitos, además. Tienen una alianza, por ejemplo, con Disney, en la que se puede enseñar a las niñas y niños a programar utilizando a Frozen o Star Wars. Inclusive ahí tienen la oportunidad son cerca de 8 niveles en los que pueden ayudar a los robots de Star Wars a lograr ciertas cosas y usan programación. Yo de chico programaba en un lenguaje que se llamaba BASIC y me fascinaba poder dibujar y poder imaginar todos los mundos que se podían crear a través de la programación. La siguiente, por favor. Otro pues, gran recurso que yo creo que es en este momento también muy pertinente es uno que se llama Pixar in a Box. Pixar in a Box es un programa que también pueden encontrar en internet, es un recurso que está en alianza con Khan Academy y bueno, es un curso que puede enseñar sobre todo para alumnos un poquito más grandes que en secundaria sobre diseño y animación. Entonces te enseñan cómo diseñar un poco como lo hace Pixar, pero no solo va a diseño y a animación, sino un poco a matemáticas. ¿Cómo lo haces, por ejemplo, para programar que algo que se vaya recto y un poco las ecuaciones que conducen a la animación y el pensamiento computacional? ¿Cómo esto se puede programar? En el siguiente les puse un recurso pues muy conocido, el anterior justo, llamado Scratch. Scratch nace de un proyecto del MIT, esta universidad tecnológica, pues una de las más importantes del mundo, y Scratch es una plataforma gratuita en la que las niñas y los niños pueden programar y pueden programar objetos que ellos diseñan. Por ejemplo, ese gatito que está ahí, que además es parte de como de los logos de Scratch, lo pueden ellos programar para que él se vaya moviendo, pueden programar a sus distintos personajes. Hay niñas y niños que hacen toda su historia o inclusive pueden ilustrar su propio diario o su experiencia en el coronavirus usando programación, diseño, y pues están ejecutando a la vez pensamiento computacional, matemáticas, análisis, síntesis, resolución de problemas. En la siguiente les puse algo un poquito más físico. Tengo aquí en mi mente, en mi escritorio lleno de circuitos, ahora que se pueda se los enseño, pero pensando en que no todo el mundo tal vez tenga los circuitos electrónicos en su casa o que no puedan pasar por el Steren o en algún lugar a conseguir los circuitos o los elementos, Tinkercad es un espacio que les puede funcionar. Tinkercad tiene 3 módulos, uno de electrónica, entonces se pueden simular distintos tipos de circuitos en esta plataforma y se pueden prender, apagar, inclusive se pueden simular explosiones de los circuitos. Tiene diseño 3D, tanto cosas que puedes hacer, diría yo, a mano, o sea, porque puedes dibujar y luego levantar el objeto a nivel tercera dimensión, como hacer algoritmos literalmente que te ayuden a programar la forma de una figura geométrica, por ejemplo esta espiral, ¿no?, que está en la pantalla. Entonces se conjunta tanto programación como Arduino, electrónica o diseño 3D. Entonces creo que es una herramienta muy útil y que además va a ser muy atractiva
permite que inclusive los alumnos puedan imaginar proyectos que tal vez no han hecho, y en espacios como este, en el que no necesariamente todos tienen frente a ellos un Arduino o un circuito electrónico, puede ser una herramienta muy útil. Más adelante también les quise poner otro recurso. No sé si podemos... bueno, no todos necesariamente lo conozcan, pero está por lanzarse ya este fin de semana, y bueno, lleva ya casi 30 años, el programa de First Lego League. First Lego League es la conjunción entre FIRST, que es una asociación americana para impulsar la ciencia y tecnología, junto con Lego Education. Y cada año hay un espacio, imagínense una competencia de ciencia, donde cada año se hace una temática en la que las niñas y niños tienen que resolver un problema de la vida real. Entonces, hemos tenido temáticas como el espacio, como los adultos mayores, y bueno, acaba de anunciarse la nueva temporada que va a llamar Game Changers, que tiene que ver con juego, y pues apenas lanzaron un pequeño corto de 5 segundos, todavía no se adivina entender exactamente qué es, pero pareciera que tiene que ver con juego y con un poco de deporte. Está en alianza además con Star Wars, y además que las niñas y niños tienen que resolver un problema de ciencias, tienen que hacer programación de un robot, en el que ellos tienen que resolver distintos problemas, presentar a distintos compañeros, hacer equipos alrededor de todo el mundo. Entonces, creo que es un programa muy atractivo. Entiendo que vienen muchas sorpresas, inclusive durante estos meses de pandemia relacionados a First Lego League. Entonces, creo que para muchas escuelas puede ser algún programa muy interesante. Y, bueno, algo adicional en la siguiente slide, por favor. Pues hoy en día todos estamos utilizando Internet, y sin duda que hablar de cómo conducirnos en este mundo de Internet, tanto en ciudadanía digital como en seguridad en línea, son dos aspectos que creo que deberíamos de revisar pues altamente, ¿no? O sea, para muchos papás lo más fácil es pues que el hijo, si es que eso es posible, pues está en Internet viendo lo que pueda ver, e inclusive nosotros como profesores o a veces como padres de familia no estamos realmente preparados para saber cómo conducirnos en este espacio. El Internet es hoy un espacio público, y de la misma forma en la que quizá no dejaríamos a nuestro hijo o hija solos hoy en un parque, tampoco necesariamente los podríamos dejar ahí solos a su suerte en el espacio público. Y tenemos mucho que aprender de qué cosas se deben de compartir, qué cosas no compartir, simplemente los passwords, que todos usamos el mismo password de 1, 2, 3, 4, 5, passwords completamente inseguros, el phishing. Entonces, bueno, Google desarrolló este programa que se llama Sé Genial en Internet. Todo lo que les estoy mostrando es completamente gratuito. Y bueno, ya es una guía hecha para profesores de cómo pueden enseñar ellos ciudadanía digital y seguridad en línea a sus alumnos y alumnas. De hecho, estamos trabajando con Televisión Educativa, capacitando profesores para este programa, y pues me pareció muy pertinente mencionarlo porque sé que todos estamos usando Internet y es muy importante que estemos preparados para cómo aprovecharlo correctamente. Y ya por último, bueno, estamos haciendo pues distintos experimentos, muchas organizaciones, estamos haciendo una serie de webinars. Entonces, sé que hay muchos profesores o padres de familia que quizá quisieran aprender a programar en Arduino o algún tipo de robot, ahí les ponía yo algunas imágenes, pero aunque todos los links, y en verdad que si nos contactan les mandamos la presentación y los links de todo lo que nos contaron, vamos a estar haciendo sesiones donde podamos irles enseñando uno de estos recursos pues, en forma completamente gratuita para que puedan adentrarse, ¿no? Y que pues junto con algún profesor más experimentado pues demos los primeros pasos en hacer un circuito electrónico o en programar Arduino, y que así podamos pues apoyarlos a ustedes en este proceso de reinventarnos, al menos en estos meses en los que todos estamos como en las escondidillas en nuestra casa y cada quien desde su casa está pensando cómo reimaginar este espacio educativo. Muy bien, Roberto. Roberto. Son los links. Muy bien, Roberto. Pues ahí está en la presentación las ligas también que se están compartiendo a través del Zoom, a través del Facebook, que tenemos además gente que nos está siguiendo desde Campeche, Tabasco, Veracruz, del Estado de México, de la Ciudad de México, por supuesto, Puebla, Hidalgo, Sinaloa, Morelos, Durango, Tamaulipas, desde Chile, desde España. Gracias a todos por seguir con nosotros. Y bueno, vamos ahora, para cerrar esta primera ronda, con Fernando Rivera Calero. Usted lo conoce, locutor, músico, periodista, escritor,
y quien nos va a hablar de música, de canciones. Creo que hasta nos vas a cantar, Fernando. ¿Cómo estás? Pues si se descuidan, como siempre, mi querido Mario, en una de esas les canto. Muy bien, pues te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias y me encanta ser parte de este conversatorio con tantas voces tan interesantes y propuestas que en estos tiempos nos hacen tanta falta, porque no hay un manual, estamos enfrentándonos a algo completamente inédito y la experiencia de todos creo que es importante para ir construyendo una especie de sentido común. Me corresponde hablar un poco de la música y de la música como un lugar también de libertad, de experimentación, que permite, creo, que no solo generar melodías o canciones, sino que la música se termina volviendo para quien la escucha y la practica una especie de manera de vivir y de manera de fluir por la vida de un modo musical, ¿no? Desde mi perspectiva, la música está como en todos lados y la cosa es saberla encontrar. Yo de niño, como creo que muchos niños, recurría a la cocina de donde estaba mi mamá a veces preparando ahí la comida y yo empezaba a sacar toda la batería de cocina, los trastes, los sartenes, los cubiertos, y empezaba a armar una pequeña batería o un instrumento raro. Las cubetas son muy buenas para eso, los garrafones de agua. Y bueno, pues yo le agradezco a mi mamá que de vez en cuando me permitía hacer ese juego que me gustaba mucho y desarrollaba mis inquietudes. No todos los niños tienen en su casa una guitarra o un piano, tienen la posibilidad de tener un instrumento. Y justo a esos niños les quiero hablar porque hay muchos instrumentos en la casa que uno puede descubrir. Hablaba de la cocina como un espacio donde hay muchos elementos con los que se puede jugar, pero también el baño, por ejemplo, es un lugar que tiene una reverberación natural, como un efecto de amplificador de grupo de rock. Por eso nos encanta cantar en el baño, porque nos oímos mejor, porque soy una especie de eco, una reverberación como de iglesia. Y el baño es un gran lugar para cantar, para poder también encontrar sonidos. A veces también en la cena uno se encuentra algunos saleros o pimenteros que funcionan como maracas o sonajas. Y creo que el mismo cuerpo se puede usar como un instrumento. Yo recuerdo hace años a un gran artista que ya falleció, que se llamaba Jorge Reyes, que en sus espectáculos, pues empezaba a tocarse el pecho y a aplaudir y a tronar los dedos y hacer sonidos extraños, ¿no? Y era maravilloso, porque finalmente la música puede salir de todas partes. Y creo que también hay dos maneras. Hay niños que tienen un talento natural por la música y muy temprano empiezan a buscar tutoriales en internet para sacar las canciones de los grupos o los músicos que les gustan, que me parece un ejercicio muy bueno y que muchas veces deviene en que esos niños se conviertan en músicos profesionales, porque además hoy en día puedes escoger con qué artista quieres hacer tu universidad musical, entonces puedes escoger a los Beatles y empezar a sacar toda la música de los Beatles y consagrarte y titularte como experto en los Beatles. Pero el otro camino para hacer música, a mí es el que yo he seguido y me gusta más, que es el camino de la experimentación, del juego, como bien decían hace rato, y de una libertad de hacer música, no para imitar las canciones que nos gustan, sino para experimentar. A mí me gusta, por ejemplo, leer los periódicos cantando y encontrar melodías en los periódicos o ponerle música a poemas. Por ejemplo, ese enorme poema de Sor Juana, de Hombres necios que acusáis, si lo canta uno con la música de Debo hacerlo de Juan Gabriel, el efecto es espectacular. Es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Y es muy divertido. Recuerdo que hace años me contaron tanto el hijo de José Alfredo Jiménez como el hijo de Francisco Gabilondo Soler, Tiburcio Gabilondo, me contaban que un ejercicio que les gustaba mucho cuando eran niños es que sus padres, José Alfredo y Cricri, cuando iban en carretera manejando, a todos nos ha tocado ir cantando con la familia, haciendo canciones, pero que a ellos les gustaba cambiarle la letra a las canciones,
que es un ejercicio que a mí me divierte mucho, que en México todavía muchos no entienden que es un género que se llama parodia. Aquí todavía me demandan por cambiarle la letra a las canciones porque es un delito gravísimo del derecho de autor, pero si lo hace uno para uno mismo es un divertimento maravilloso. Hace poco hay una canción de un artista que se llama Karol G y la canción se llama Tusa y es un como reggaetón que todo mundo baila y yo le cambié un poco la letra y entonces la canción original dice, pero si le pones la canción, le da la depresión, tonta. Y yo le hice, pero si te lavas con jabón, se va la infección, tonta. Y es muy, muy divertido. Creo que hay muchas maneras de subirse a la música y encontrar maneras de fluir, de divertirse, porque además la música no te genera un entretenimiento como el PlayStation, digamos que te mantiene entretenido como la televisión, como pues estas cosas que están diseñadas para hacernos pasar el tiempo de una manera menos pesada. La música realmente te divierte, porque te compromete, no puedes estar haciendo una canción y viendo para otro lado y tienes que concentrarte totalmente. Y bueno, quisiera cerrar esta participación haciendo una canción justamente porque pues me gusta mucho usar la música como una manera también como de meditar, yo me olvido de mis problemas y me gusta mucho cantarle a los niños, quizá porque hay algo todavía medio de niño en mí y me gusta mucho ver la reacción de ellos cuando me oyen y me miran con extrañeza y dicen, este señor está un poco loco, pero nos cae bien. Entonces hice esta canción a partir de un libro que escribió Pepe Gordon que se llama Gato Encerrado, que es un libro maravilloso editado por Sexto Piso que les recomiendo mucho y se llama justamente así, a ver qué les parece. Y a ver si quieren pueden bailar o cantar todos en su casa. Turiruri, imagina que eres un gato, que piensa como gato, que hueles como gato, que escuchas como gato, que miras como gato y haces miau, 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 tum, tum, turiruri, tum, tum, tum. Imagina que eres un gato encerrado en caja con candado y no te has percatado que hay algo al otro lado y haces miau, 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 miau. Mi caja es bonita y está bien cerrada. ¿Para qué voy a abrirla si afuera no hay nada? El gato en su caja está quietecito. Afuera hay un bosque y el mar infinito. Tum, 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 turiruri, tum, 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 turiruri. Imagina que eres un gato muy gordo cual botero, que haces un agujero en tu caja arenero para mirar primero y haces miau, 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 miau. Salí de mi caja, alcé la cortina y el mundo camina y sube y baja. Salí de la caja, al fin pude ver, mas siempre otra caja habrá que romper. Tum, tum, turiduri. Miau, 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 miau. Gracias, público conocedor. Gracias, Fernando. Bueno, ya hay muchas preguntas. Si les parece, vamos ahora sí circulando la palabra entre todos. Empezaría, Astrid, por una que me llama la atención, que nos dicen cómo competir contra los videojuegos. Evidentemente, como van a ver en las preguntas, pues hay experiencias distintas, porque aunque el virus es el mismo, se vive de manera diferente dependiendo de condiciones socioeconómicas, dependiendo de dinámicas familiares, de muchas variables. Y entonces vamos a ver qué hay desde quien pregunta por temas de discapacidad, que ahorita, por ejemplo, con María vamos a revisar, pero empezaría por Astrid. Este tema del videojuego, que tiene sus propias virtudes también, que creo que ya hemos descubierto que
que no es solamente este rollo pasivo, sino que también desarrollas capacidades y una serie de cosas, pero eso frente a otros modelos de juego como el que nos platicabas hace rato. Pues de hecho, en los documentos que van a ver donde explicamos más cómo nuestra perspectiva de cómo vemos el juego y cómo lo vamos organizando, para que también les sirva a los maestros, maestras y cuidadores, ¿no? Papás, mamás, familias. Para nosotros el videojuego entra dentro de un espectro de juego, y, ¿sabes algo? El videojuego puede tener buenos resultados, particularmente hay videojuegos diseñados para tener resultados en matemáticas o sobre todo en ciencias, y hay suficiente evidencia que algunos de estos juegos, que muchos de estos juegos pueden llegar a un aprendizaje significativo. Pero la pregunta va más en cómo inspiramos a nuestros hijos e hijas a no estar tanto tiempo enfrente de la consola, ¿no? Y de la televisión. Digo, definitivamente si hay tiempo es involucrarse, el adulto también debe de estar ahí para inspirar, involucrarse en el juego. Y bueno, también hay espacios para todos y sí hay que limitarlo. Así como a los niños de los 80 nos alimentaban la tele, ¿no? Pues tenías que salir a jugar y a ver algo más. Claro que aquí la dificultad es el encierro, es donde el rol del adulto se vuelve particularmente importante, que no tengan miedo de googlear actividades dependiendo de la edad, pero la presencia del adulto y cómo el adulto interactúa y cómo guía y está presente es un componente importante para inspirar a niños y niñas de no estar justamente pasivos, ¿no? Un primer paso. Muy bien. A ver, Roberto, yo tendría otra ahí. ¿Cómo hacemos para vencer estas brechas que a veces los propios adultos tenemos? Sobre todo porque cuando es una personalidad como la tuya, que desde niño ha tenido esta curiosidad científica, que nació con la cultura de la experimentación, que además eso requiere también, en este caso de una abuela, que no se espantaba porque andabas prendiendo el baño, sino que te dejaba jugar, que evidentemente te acompañaba. Pero ¿cómo romper estas brechas cuando a lo mejor los padres o los cuidadoras o los tutores no tenemos esa cultura? Creo que sin duda es una pregunta muy importante, pero pues la verdad que creo que no queda de otra más que atreverse a meterse al agua, ¿no? Y pues solo así aprendemos a nadar o a andar en bici y no nos extraña que pues hasta para cantar uno tiene que cantar, ¿no? Y pues un poco parecido, digo, a ver, hay algunas páginas que a mí me gustan mucho, no sé si a todo el mundo les vaya a gustar, pero por ejemplo hay una página que se llama How the Stuff Works, como cómo las cosas funcionan. Y a mí me encanta, yo la uso desde secundaria, prepa, y pues me gusta porque cuando uno dice, ay, ¿cómo funciona el refrigerador? Pues uno mete ahí el refrigerador y vienen diagramas de cómo funciona el refrigerador o cómo funcionan los aviones, cómo funciona casi cualquier cosa, y lo explican pues con videos, lo explican de distintas formas y me parece muy accesible. Yo les recomiendo que en verdad se compren unas pilas, unos cables y unos focos y pues, los conecten, o sea, no es nada complicado. Si lo haces con unas pilas de 9 volts no es ninguna cosa de riesgo. Pues atreviéndose es la mejor forma, hacer algunos experimentos también. Creo que hay una gran cantidad de actividades, ¿no? O sea, yo nada más les traigo a la mesa algunas más electrónicas, robóticas, por lo que es lo que yo hago, pero pues estoy consciente de que solo es un pedacito de la experiencia, ¿no? O sea, también aprender a escribir, a cantar, a bailar, a cocinar, tienen millones de opciones, pero pues yo les recomiendo que ahora que además es tan fácil, entre comillas, entrar a YouTube y poner en un video experimentos de tecnología, experimentos de ciencia, se pueden empezar con cosas muy sencillas. Los materiales van a ser durante esta época una complejidad, ¿no? O sea, porque habrá muchas cosas que normalmente podríamos decir, bueno, pues nada más tienes que ir y comprar un Arduino o comprarte un robot de tal tipo o unos focos. Creo que será el momento de asaltar el cajón de las herramientas donde están todos los clavos y el cable de la... creo que hace poco platicando con Astrid, ¿no? O sea, es el momento de asaltar la serie de Navidad, del árbol de Navidad y ver para qué más la puedes usar. Mira, que habrá de todos modos, habrá tiempo para reponerla de aquí a diciembre. Sí, por favor. ¿No? Que por lo menos hay tiempo ahí para ver qué hacemos. Oye, y María, a ver, una de las preguntas que nos llegan, y me parece buena, es
Ahorita nos hablaba Roberto, pues del acceso a YouTube, y Astrid nos hablaba ahorita también del tema de los videojuegos que ahí están. Pero nos preguntan qué pasa con contextos pues, menos favorecidos, cuando no hay conexión, qué tipo de actividades son las que podemos desarrollar ahí. Bueno, finalmente lo que estamos proponiendo nosotros es justamente realizar actividades sin conexión, es decir, con el entorno. Como decía hace rato Miret, y bueno, todo el mundo lo ha dicho, o sea, cuando éramos niñas y niños nosotros teníamos una cantidad de opciones porque no había esta conexión. Yo sí creo que es una competencia, aunque siento que cuando les ponemos opciones a las niñas y niños, ellos también quieren hacer otras cosas. Lo que pasa es que el Internet es un poco una trampa, es tan inmediato, está ahí, y nosotros promovemos que estén ahí las niñas y niños, la verdad, porque es como, pues, ¿sabes qué? Tengo que hacer la comida, ponte a ver la computadora un rato, ¿no? Había alguien hace tiempo, cuando todavía no había Internet, decía, la misión de las mamás y papás es limitar la televisión, el tiempo de televisión, ¿no? Y la misión de los niños es resistirse. Eso, ¿no? Efectivamente, se van a resistir. Lo que pasa es que si tratamos de confrontar, entonces es cuando perdemos. Más bien es como mostrar opciones, abrir toda la gama de opciones que tenemos. Y efectivamente en comunidades donde pues no hay esa conexión, pues las niñas y niños salen todavía, tienen a los vecinos, etcétera. Ahorita no lo pueden hacer y entonces ese es el gran reto en este momento. Necesitamos suplir un poco eso, necesitamos darles tiempo para poder explorar junto con ellos, ¿no? Y insisto, no desesperarnos, perdón, no desesperarnos, tener como la mente abierta de si nos aburrimos, pues nos aburrimos, ¿no? No pasa nada. Y no pasa nada. No Y pasa nada, al contrario, pasan cosas. Claro, yo creo Interesantes, que ¿no? han dicho aquí varias cosas a lo largo de las sesiones. Uno, la importancia del juego que decía Astrid y lo decías tú, María, y lo decía aquí, la reivindicación del juego como un espacio, primero de desahogo terapéutico, expresivo, es decir, no porque tenga que servir, no porque tengamos que aprender todo el tiempo, ¿no? Creo que esa parte de lo que hemos descubierto es cómo lidiamos con esta cultura de la productividad eterna que hemos interiorizado y que le transmitimos también a los niños. Y ahí, Fernando, yo quisiera retomar un poco contigo esta parte de lo lúdico como espacio necesario, vital, que nos conecta. ¿Y cómo le hacemos un poquito? Porque, mira, yo te veo y además esta posibilidad de pararte frente a miles de personas y sacar la guitarra y empezar a tocar, que de pronto a veces en la vida adulta va perdiendo uno esa capacidad de presentar y de innovar y de experimentar. Y a veces sale bien y a veces no sale bien. Pero ¿cómo le hacemos para fomentar eso y un poco hasta para no transmitirle a las propias niñas, niños y adolescentes, pues a veces nuestras propias frustraciones que podemos ir cargando por la vida, ¿no? Sí, bueno, es que luego los adultos nos atoramos mucho, nos cuesta trabajo fluir. Por eso hablo de la música como una especie de maestra de vida, ¿no? Que nos enseña a no detenernos, a no quedarnos atorados. Habitualmente cuando tenemos conflictos con nuestros hijos, si hay algo que no nos gusta, nos enganchamos en lo que no nos gusta y ponemos el énfasis en lo que hizo mal y hacemos como un pequeño infiernillo alrededor de lo malo en vez de lo que haría la música, cambiar la dirección del colapso y mandar la atención del niño a otro lado y hacer algo más divertido. Yo de niño jugaba mucho, era un niño muy solitario porque vivía sobre el circuito interior y todos mis vecinos los habían atropellado. Tenía dos vecinos, uno en muletas y otro en silla de ruedas, porque salían en bici y pasaba un coche y se los echaban. Entonces me tenían encerrado y aprendí a jugar solo de una manera muy en serio, porque creo que jugar se puede hacer muy en serio. Y si bien es un acto improductivo, yo jugando aprendí a ser lo que soy. Mi papá me hace mucha burla porque me ve haciendo lo que hago en los medios de comunicación y me dice, ay niño, no dejas de jugar, siempre estás jugando. Y a veces alguien en redes sociales me ha criticado que dice, ¿no te da pena estar tan grande y estar haciendo esas cosas y que además te paguen? Y la verdad es que más bien me da mucho orgullo haber hecho de mi vida laboral
un juego. Y bueno, varios de ustedes seguramente han visto que yo me divierto mucho. No soy un preciosista de la música, me gusta improvisar, me gusta aventarme sin red y compartir ese espíritu. Por eso creo que yo a veces conecto muy bien con los niños y les gustan mis canciones y eso, porque creo que también genero una opción de adulto viable. Hay adultos que podemos, como varios de los que estamos en esta conversación, que somos niños un poco crecidos y peludos, pero seguimos pensando y fluyendo con esta fluidez de un niño. Y yo creo que eso, la música tiene mucho que enseñarnos al respecto. Y yo creo que es esta idea de renunciar a que hay un solo modelo de ser adulto o de ser adulta. Y quisiera, Astrid, retomar esto. Tú hablabas hace rato del rol de los adultos. Seguramente muchos de los padres, de las madres que nos están viendo, de los cuidadores, están experimentando una tensión en este momento. Por ejemplo, entre el tema escolar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se retrasen? ¿Cómo le hacemos para que no pierdan conocimientos que creemos que les van a ser útiles en los próximos ciclos escolares? Ahorita de entrada no sabemos si habrá regreso o no regreso a clases presenciales. Y al mismo tiempo, pues no queremos provocarles mayores angustias, no queremos que tengan más ansiedad de la que pues, sí ya tenemos por estar guardados en las casas y estar en este ambiente donde no tenemos muchas respuestas de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo conciliar en ese sentido el rol de los adultos que tienen, por un lado, que ayudar a que sean felices, que se diviertan, que jueguen, y por el otro, pues que sigan adquiriendo responsabilidades, que contribuyan a la casa, como decía María, con ciertos roles? Es decir, ¿cuánta responsabilidad, cuánto juego? ¿Cómo conciliamos esto? Creo que también hemos llegado al punto donde lo escrito o la tarea es aprendizaje, pero en realidad el aprendizaje se va dando a través de experiencias, a través de repetición, a través de jugar, etc. Yo he estado pensando mucho en consejos muy prácticos y justo ahorita puse 4 puntos que me parecen importantes. Uno, creo que sí vale mucho la pena leer los aprendizajes esperados de el año donde está el niño o la niña, para saber sobre todo en qué temas, cuando estemos en la cotidianidad, a lo mejor, este es un buen momento para hablar de fracciones porque estamos cocinando y hay que hablar de tazas, etcétera, ¿no? También nos vamos a dar cuenta que mucho de esto lo sabemos y lo podemos platicar, pero justo llega el segundo punto, o sea, teniendo esa idea general, el cuidador o el papá y la mamá también debe de usar su propia experiencia en lo que es significativo para ellos, ¿no? Porque a veces siento que entramos a estresarnos en, ahora cómo le voy a explicar, por ejemplo, cómo funciona la lavadora, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero igual y soy muy bueno en el carro o en la cocina, o en otras cosas, y enfocarse donde uno es bueno también va a dejar que fluya más la relación con el niño. Pero de ahí el tercer punto es justo dejarnos aprender juntos. No tenemos que saber todo y debemos de transmitir esto a los niños y niñas. Hay que investigar, se vale no saber porque el conocimiento ya está aquí, ya está en línea. Si no hay acceso en línea, la verdad es que hay grupos de padres, sabemos que por WhatsApp las familias se están manteniendo muy en comunicación, etcétera, pero en la comunidad, vecinos. Aprender no debe de ser estresante y debe empezar con nosotros como adultos en dejarnos aprender si no sabemos o reaprender porque las cosas se olvidan. Y el cuarto punto es, van a ver nuestro documento con muchas actividades de aprendizaje atrás del juego divididas por edades y todo, pero al fin y al cabo, por ejemplo, en eso de que si están aprendiendo de los sentidos, puedes googlear actividades de sentido niños de 5 años y yo encontré unas muy bonitas donde, por ejemplo, era pintar con especias, ¿no? Entonces le pones agua, canela, paprika, etcétera, y el niño está pintando y está oliendo al mismo tiempo. Entonces, no hay que reinventar el hilo negro, hay que permitirnos explorar, permitirnos pasar tiempo, y que justamente aprender no debe ser estresante y también se puede integrar el resto de la familia. O sea, los hermanos mayores también se benefician cuando hay actividades que involucren a más de una edad.
porque también no tenemos que separar siempre a los niños por edad. El aprendizaje no es lineal, por más que así lo tengamos estructurado, Claro, ¿no? claro. Oye, María, hay una pregunta muy específica sobre el tema de actividades para albergues, por ejemplo, para niños migrantes, que puede haber condiciones distintas, ¿no? A las que se pueden estar viviendo en las casas, evidentemente. Sí, claro, y estoy viendo otro tipo de comentarios que tienen que ver con poblaciones de niñas y niños que no, digamos, con condiciones específicas difíciles. Entonces, para migrantes estamos haciendo ahora unos materiales junto con UNICEF, justamente para enviar a albergues tanto de la frontera norte como de la frontera sur. Son videos, son podcasts, son PDFs para imprimir, para que las niñas y niños y adolescentes puedan tener una serie de actividades muy específicas relacionadas con la situación que están viviendo, que es una situación de migración y ahora de encierro, es decir, muy complejo, con mucho estrés, difícil. Entonces, y además son albergues que luego tienen pocos recursos, las personas los cuidadores, digamos, encargados de esos albergues, pues se ha reducido el personal porque no pueden estar yendo y saliendo a sus casas todo el tiempo. Entonces, es una situación complicada. Entonces, esos materiales, pues ahorita los estamos enviando directo a esos albergues, algunos que no tienen conexión porque es a través de YouTube. También podríamos ver la manera de compartirlos con ellos de otra forma, es cosa de platicar y vemos qué se puede hacer. Y respecto a las comunidades de escasos recursos en donde hay poca conexión, estoy viendo algunos comentarios ahorita de maestros, de maestras que están preocupados de qué hago, yo tengo pocos recursos, no sé cómo hacer, los papás no escuchan a los niños, la verdad es que están en el celular o etcétera, ¿no? Yo les diría que se vale también, y las niñas y niños también lo pueden hacer, y los papás, presionar a las autoridades educativas para que le bajen el estrés. Es decir, yo sé que hay maestros a quienes se les están exigiendo resultados, ¿no? Y eso es una cadenita que al final llega a los niños. Entonces, sí se vale decir, hoy no estamos de acuerdo, creemos que tenemos que hacer esto otro, necesitamos bajar el estrés, tranquilizar a las familias de que no es que el niño va a reprobar año, es decir, los más desfavorecidos ahora son los primeros a los que tenemos que atender, porque los que tienen internet y están en su casa con sus papás en una situación relativamente cómoda, que bueno, ahí sigue habiendo cierto ingreso, etcétera, ellos no va a pasar nada, es decir, digamos, van a regresar a la escuela y etcétera, tienen recursos, pero los que no tienen, esos son los que necesitamos atender ahora. ¿Qué está pasando con esos niños y niñas? Y los maestros de esos niños y niñas son, digamos, el vehículo que puede empezar a modificar el asunto. Yo les diría a maestros, preocúpense de las tareas y empiecen a mandar ejercicios para las familias, para que jueguen, para que hagan este tipo de cosas. No manden tareas de matemáticas. Sí, yo creo, ¿no? Algo que apuntas, María, es, y lo escuchábamos justamente en la sesión anterior, esta idea, insisto, de empeñarnos en hacer las cosas como si no estuviera pasando nada. Decían lo absurdo que resulta tratar de no modificar planes de estudio, metas, indicadores, cuando evidentemente la realidad es muy distinta y además tendríamos que verlo como una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades que ya está viendo además. Esto ya está pasando, o sea, a lo mejor no somos tan conscientes de los nuevos aprendizajes que tanto docentes como estudiantes están desarrollando. Sí, María. Sí, nada más una acotación. Yo les diría, hagan tareas nuevas, divertidas, simpáticas, retadoras para los niños, para la familia. Tareas para mañana, juega media hora con tus hijos. O sea, de veras, éntrenle por ahí. O sea, tienen la posibilidad ustedes como maestros y maestras de hacer ese tipo de cosas ahora, ¿no? Oye, y en ese sentido, Fernando, nos preguntan si existe algún material de apoyo para iniciarse en el mundo de la música que sea de forma más fácil, poco esto que nos contabas de, pues desde la aproximación más divertida, menos solemne. Sí, y para eso también creo que hay varias experiencias musicales que pueden ayudar mucho a los niños. Yo, por ejemplo, recuerdo que sé que los estímulos ahora son tantos que cuesta trabajo que un adolescente o un niño se sienten a escuchar música, pero si los padres lo hacen
con uno, o con el niño más bien, es mucho más fácil. Pedro y el Lobo, de Pedro Prokofiev, por ejemplo, es una obra musical donde el maestro Prokofiev intentó mostrarle a los niños cada instrumento musical a partir de una historia. Funciona más con niños más pequeños, pero... ¿Cómo de qué edad, Fernando? ¿Perdón? ¿Cómo de qué edad? Pues yo creo que desde los 5 años a los 10 años, Pedro y el Lobo puede ser una buena experiencia, siempre acompañado. Les Luthiers, que sería para niños más despiertos, por ejemplo, tiene una versión como parodia de Pedro y el Lobo que se llama Teresa y el Oso, y creo que también es un grupo que puede estimular mucho la imaginación de los niños. El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, que también es una pieza, bueno, son varias piezas que representan diferentes momentos de la vida animal, la entrada del rey, la danza de los esqueletos, que son como unas marimbitas que te hace que el niño se imagine a unos esqueletos bailando o a un león atravesando la selva. Y creo que ahí sí, dejemos que los niños jueguen. Cricri funciona todavía muy bien en muchos casos, pero en otros hay niños que les gustan cosas más tipo Yucatán a Gogó o lo que hacen Mariana Mayol, y creo que hay mucha música que no necesariamente está hecha para niños, que puede funcionar muy bien como iniciación y para despertar esta creatividad. Yo tengo, por ejemplo, una canción y invito a los niños a que aprendan en esta temporada a hablar el idioma F. A mí de niño me costaba mucho trabajo Ifi, Afao, Forafa, Sofoy, Ufunefe, ex perfectofo. Y hice una canción en idioma F y me dio mucho gusto ir construyendo las frases y las rimas. Y pues creo que también por ahí hay muchos caminos que explorar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que el espectro es muy amplio, que parte de lo que hemos visto aquí con Kiret, que por cierto se tuvo que retirar un poquito antes, pero que va desde la cocina, el tema del juego, el tema de la convivencia en la familia, el tema de la música y el tema de la robótica, Roberto, pero además me gustaba cómo lo planteabas al principio, que de pronto pensamos que la robótica tiene que ver con fierros necesariamente y que no tiene que ver tanto con estructura de pensamiento, ¿no? Con pasos, con pensamiento lógico, con resolución de problemas, con imaginación, evidentemente. Nos preguntaban si las plataformas, y yo imagino que habrá de todo, pero si eran gratuitas algunas de las que nos estabas compartiendo, y que por cierto, aclaro que todas las recomendaciones, los documentos, las presentaciones de esta y de las sesiones anteriores estarán disponibles en las carpetas, en las redes también del CIPINA. Pero te preguntaba esto, Robert, sobre el tema de que si hay que pagar o no hay que pagar para estas plataformas. Sí, todas las plataformas que ahora les compartí son gratuitas, entonces cualquier persona se puede meter y no les cobra nada. Alguna nada más les pedirá que se registren e inclusive les pueden mandar información como más particular, porque algunas te hacen como una cuenta, inclusive puedes guardar ahí archivos o puedes guardar tus simulaciones. Entonces, y bueno, hay muchísimo material en línea. Yo creo que es una excelente oportunidad para innovar. O sea, creo que estamos viviendo un momento histórico. Digo, yo no conozco a nadie que haya vivido la fiebre española, pero, o sea, creo que estamos viviendo algo único. Creo que es una oportunidad única que tenemos que aprovechar así. Entonces, yo tengo como 5 retos, estaba yo anotando, que me parece que sería interesante que las familias y los profesores se planteen. O sea, a ver, venga. Uno podría ser, en mi opinión, atreverse a hacer algo nuevo en familia, ¿no? O sea, ahora que yo escuchaba a Fernando cantar con su canción sobre los gatos, yo decía, wow, qué increíble sería que en familia hagamos una canción, ¿no? Y que agarremos la primera canción que estamos escuchando y pensemos cómo la podemos adaptar. O sea, que se atrevan a hacer cosas, inclusive donde se sientan desafiados. Si algunos dicen es que lo de la electrónica no es lo nuestro, pues ¿cómo le hacemos para entender cómo funciona la serie navideña? O sea, un reto familiar creo que podría ser algo en este momento interesante. Lo segundo, que yo creo que sería interesante también, sería pensar en tratar de romper, en la medida de lo posible, los roles de género. ¿Cómo le hacemos para que las niñas no las obliguemos a cocinar y a dibujar y a los niños a la electrónica y a la programación, o a que desarmen las cosas? Ya mis gatos están desordenando. Sino cómo lo hacemos para realmente, pues, quizá no invertir los roles, pero sí contemplar a todos y todas, ¿no? Porque también es una gran oportunidad para que el niño cocine, para que la niña desarme el árbol de Navidad, para que la mamá no le tenga miedo a hacer esto, o el papá. He visto en muchos chats
a muchas mamás preocupadas por cómo es la educación de sus hijos. Creo que también queremos ver a muchos papás que también tengan ese espacio para a las 7, pues me desconecto de mi trabajo, ojalá y ahora que estamos desde casa algunos puedan, y pues todos en familia nos reunamos, ¿no? Ayer, la vez pasada, Tonucci daba una buena idea, como ese rincón familiar donde cuenten historias de familia. La verdad es que me encantaría, o sea, creo que es una gran oportunidad. De hecho, mi tercer reto, aprovechando lo que decía María, es también pensar en un espacio offline. O sea, no todo tiene que ser en línea. Algunos, inclusive, aunque nos dedicamos a la tecnología, buscamos ese momento donde ponemos todo en silencio, los celulares los dejamos en el cuarto y nos encerramos en otro espacio que no tenga que ver. Creo que hay momentos como esta gran oportunidad que nos da la contingencia de poder aprender a estar con nosotros, de poder aprender a estar con nuestros familiares, poder aprender a platicar, a conocernos inclusive en el miedo. Y el cuarto, creo que también para mí sería interesante pensar en el ejercicio. Creo que aunque estamos encerrados, yo lo que he descubierto en esta pandemia es que es una excelente oportunidad para ejercitarme. Es un gran reto porque muchos estamos acostumbrados a pensar en el ejercicio al exterior, pero si no logramos como adultos romper nuestros hábitos, pues ¿cómo vamos a realmente lograr impulsar nuevos hábitos con nuestras niñas, bueno, nuestras hijas e hijos? O sea, creo que realmente es una gran oportunidad. Y a mí me ha ayudado muchísimo el ejercicio a eliminar el estrés, a poder estar más concentrado en tiempos de muy poca certidumbre. Entonces, bueno, no sé si dije ya todas, pero creo que es una gran oportunidad para experimentar. Entonces, yo los reto a eso. Miren, hasta me compré en estos días un calendario de matemáticas. Digo, yo soy, ya no puedo evitarlo, pues un completo nerd. Entonces, bueno, o sea, yo amo las matemáticas y me compré un calendario que me da cada día un reto de matemáticas de Editorial Gogol, de la Olimpiada de Matemáticas de Morelos. Y, o sea, creo que hay muchísimas, ahora sí que a forma de gusto de cada quien, cómo retarnos y cómo aprovechar este espacio para ir más allá. Oye, pues, y en ese espíritu, Roberto, si te parece ya para ir cerrando, porque creo que ya nos quedan 5 minutitos. Astrid, ¿alguna actividad, si hubiera alguna cosa de todo lo que se ha platicado a lo largo de esta sesión, así como Roberto nos planteaba sus retos y provocaciones y propuestas, una cosa que tú le recomendarías a la gente que experimente durante este periodo, pues antes de que volvamos a esto que será la nueva realidad? Pasar más tiempo, conocerse bien en familia para que los juegos y las actividades sean significativas y se adapten al talento y al gusto de los niños. Justo ayer escuchaba, o sea, igual y a mí me pudieron haber dado una guitarra igual que a Fernando, igual y yo, y sí me la dieron y no pasó lo que pasó con Fernando. Entonces hay que cultivar diferentes talentos, hay que conocernos y hay que tener toda la apertura para irlos cultivando y usar todos estos recursos, pero hay que pasar más tiempo, platicar y pues sí, conectar con nuestros hijos, hijas y maestros. Gracias, Astrid. María. Yo diría, pensemos en grande, o sea, hay que pensar en el bien común. Esta situación estamos así porque estamos pensando en el otro. Estamos en nuestras casas para que el otro no se enferme, también para que yo no me enferme, pero estamos pensando en grande, estamos pensando en una como comunidad. Entonces, las maestras y maestros son el punto y el vínculo entre las diferentes familias. Pensemos en el bien común. Hay una familia que tiene problemas económicos, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos todos al respecto? Y pensemos que esta es la oportunidad de justamente reinventarnos y que cuando salgamos no regresemos a lo mismo. Y las niñas y niños son expertos en pensar en posibilidades. Entonces, hablemos de eso con las niñas y niños. Están pasando algo importantísimo. Entonces, atrevámonos a hablar y a pensar de manera profunda, dejar menos el cumplimiento y reflexionar realmente y experimentar entre todos. Eso digo. Oye, y María, nada más algo que nos preguntaban también, decían los niños de preescolar, que a lo mejor por propuesta del diario, que me parecía muy interesante, el diario un poquito de la cuarentena, de la pandemia, decían, pues quien pueda, quien no sepa escribir, pues que lo dibuje, y que tiene que ver con esto que planteas, ¿no? También abrirnos a diferentes lenguajes y diferentes formas de hacer las cosas. Exacto. ¿Qué va a pasar cuando salgamos? ¿Qué va a ser lo primero que hagas tú cuando regresemos a la calle? Preguntemos esas cosas a los niños también.
Entonces, sí. atrevámonos más allá de la tarea. Perfecto. Gracias, María. Y Fernando, para ir cerrando. Bueno, pues yo recomendaría no vivir alrededor de la espera. Creo que es muy de adultos sentir que esto que estamos viviendo es un momento donde tenemos que guardar y esperar y como ocuparnos de otras cosas. No, esto es la vida. Esto es, y un poco como dicen en Alcohólicos Anónimos, hay que aprender a vivir un poco solo por hoy porque no tenemos mucha certeza de hacia dónde vamos y hay que también compartir esas inquietudes y esas dudas con los niños. Yo sugeriría a los papás que hagan lo que hicieron mi mamá conmigo, que me regaló una pared de la casa donde vivíamos para que yo pintara con crayolas, y me acuerdo que copié un cuadro de Goya que me gustaba mucho, de unas niñas en un columpio, y pasé, me acuerdo que unas vacaciones enteras, como Miguel Ángel pintando la Sixtina, yo pintando mi pared, y realmente las paredes se pintan, pero la maravilla de poder pintar para un niño que tiene esa facilidad, pues no tiene igual y te marca la vida. Y por otro lado, yo retomaría la propuesta de Roberto de que hagan una canción en casa, de que niños o no tan niños, que le hagan una canción a su perro, a su gato, al ser que más quieran, al juguete que más les guste, que preparen la canción y que quizás ofrezcan un concierto esa noche en la sala de la casa o hagan una pequeña representación teatral. Eso, la ventaja que tiene eso es que preparar la representación, preparar la canción, el concierto, se lleva mucho tiempo. Claro. Y requiere concentración y es un juego. Y entonces el día se va de una manera mucho más fluida. Los padres tenemos espacios para también hacer las cosas para también jugar los juegos que uno quiere jugar. Y los niños están bastante entretenidos y al final hay un momento epifánico de convivencia mutua. Claro. Así que pues los invito a que jueguen a eso, a que jueguen con sus hijos, a que le bajen tantito al estrés y a esta sensación de que todo va a suceder cuando acabe esta pandemia. No, dejemos que sucedan las cosas ahora. Pues a mí me gustan muchas de las cosas que han dicho y me quedo también con la idea de que a veces pasamos demasiado tiempo pensando en lo que esto nos ha quitado, en lo que hemos perdido durante esta etapa, la libertad, el vernos, el abrazarnos, pero quizá también tendríamos que empezar a dedicarle tiempo a pensar lo que nos ha dado, lo que nos ha traído, y es una cosa que hemos escuchado ya de manera recurrente. Las niñas y niños están felices, evidentemente dependen, no todos, pero están felices de pasar más tiempo con las familias. Y las familias quizá hoy se enfrentan con la oportunidad de replantearse cosas sobre lo que es el aprendizaje, lo que es la escuela, lo que queremos de nosotros y de los demás. Y también saquemos algo bueno de todo esto que estamos viviendo. Yo, antes de cerrar, nada más hacer la invitación, porque el próximo jueves a la 1 de la tarde, en el mismo horario, es decir, pasado mañana, el tema va a ser el cuidado de la salud mental de la niñez, la adolescencia y sus familias, que me parece uno de los grandes temas que también tenemos todos ahorita de interés. Así que ojalá nos acompañen también en esa transmisión con el panel que estará acompañándonos este jueves en punto de la 1 en las mismas plataformas que ustedes ya conocen. Y pues gracias, Roberto. Un gusto, en verdad, muchas gracias. Ya vimos ahí tu cuenta en Twitter, Piensa en Robot. Sí. Cualquier Perfecto. cosa ahí, seguimos en contacto. Gracias, Astrid. Gracias a todas y todos. Y ahí está nuestra página y los recursos, y ahí andamos pendientes para, vamos a ir sacando más y en lo que se pueda colaborar. Cómo no, Astrid. Gracias, María. Muchas gracias también, y estamos también para escuchar lo que necesiten y atender y echar la mano. Gracias, Fernando. Gracias a todas y a todos. Ha sido muy ilustrativa esta charla y ojalá se repita este ejercicio más a menudo en estos tiempos. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos desde toda la República Mexicana, desde fuera del país, y con esto cerramos esta sesión de hoy. Muchas gracias, buenas tardes para todos.